No eres bienvenida aquí. La frase resonó pesadamente mientras el gerente del lujoso hotel fulminaba con la mirada a Isabel. Su sudadera gris sencilla y su gorra de béisbol contrastaban marcadamente con la opulenta elegancia del hotel Corona Real. Tras un día dedicado a ayudar a otros, se encontró siendo tratada como una intrusa no deseada. Sin embargo, cuando Guillermo Benítez cruzó la ornamentada entrada momentos después, el desprecio del gerente se convirtió en puro pánico. Acababa de cometer el peor error de su carrera profesional. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de las puertas de hierro forjado del Hotel Corona Real, bañando la escena en un cálido resplandor. En el vestíbulo, las arañas de cristal brillaban, su luz danzando sobre suelos de mármol tan relucientes que reflejaban los trajes a medida y los elegantes vestidos de los huéspedes de alta sociedad. Isabel Benítez ajustó su gorra hacia arriba, acomodando un mechón rubio detrás de la oreja. A sus 43 años, desprendía una tranquila seguridad, a pesar de su atuendo informal. Una sudadera gris acogedora, vaqueros desgastados y zapatillas resistentes. Sus manos, ásperas por horas de trabajo, jugaban con la correa de su bolso de lona. Había pasado el día en el centro comunitario, clasificando donaciones de comida y cocinando comidas para familias necesitadas. Una tarea gratificante pero agotadora que no le dejó tiempo para cambiarse antes de reunirse con Guillermo. Al cruzar la majestuosa entrada, Isabel sintió de inmediato el cambio en la atmósfera. Huéspedes adinerados se mezclaban en el lujoso vestíbulo, atendidos por personal con uniformes impecables que se movían con fluidez entre ellos. Su apariencia informal atrajo cejas alzadas y miradas de reojo. Un letrero pulido proclamaba: "El Hotel Corona Real te da la bienvenida", pero las miradas de juicio contaban una historia diferente. Una joven recepcionista cruzó brevemente su mirada antes de apartarla, murmurando algo a una compañera. Isabel notó que un guardia de seguridad se reposicionaba sutilmente, observándola con desconfianza apenas disimulada. Enderezando los hombros, se acercó al mostrador de conserjería. «Vengo a encontrarme con mi esposo», le dijo a la mujer en el mostrador. «Llegará pronto para la conferencia sobre reforma social». La sonrisa de la conserje fue rígida, sus ojos escaneando la gorra y la ropa casual de Isabel. «¿El nombre de su esposo, por favor?». Antes de que Isabel pudiera responder, una voz cortante atravesó el zumbido del vestíbulo. «Disculpe». Las palabras eran corteses, pero el tono destilaba desdén. Al girarse, Isabel se encontró con un hombre de unos 40 años. Su cabello con mechones plateados perfectamente peinado, vestido con un traje azul marino a medida. Su placa de identificación decía Carlos Torres, gerente del hotel. «¿En qué puedo ayudarla?». Su sonrisa era fría, sus ojos examinando su apariencia. «Solo estoy esperando a mi esposo», aclaró Isabel. «Llegará pronto para». «Entiendo», interrumpió Carlos, su corte hábil pero punzante. «¿Su esposo tiene una reserva con nosotros?». El leve énfasis en esposo hizo que el rostro de Isabel se sonrojara. Había enfrentado este prejuicio antes, la suposición de que alguien vestido como ella no podía pertenecer a un entorno tan exclusivo. «Sí», respondió con sencillez. «La tiene». La sonrisa de Carlos se tensó. «Podría sugerirle un lugar más adecuado para esperar». «Estoy bien aquí, gracias», replicó Isabel, su tono firme a pesar del calor que subía a sus mejillas. La postura de Carlos Torres se endureció. Escaneó el vestíbulo, claramente preocupado por la impresión que ella causaba en su entorno meticulosamente diseñado. «Señora, el Hotel Corona Real mantiene ciertos estándares», murmuró, su voz un siseo controlado. «Hoy recibimos a huéspedes prominentes. Puede que no comprenda el nivel de nuestro establecimiento». Isabel conocía bien esa actitud, la cortesía fina que enmascaraba condescendencia. Tras 2 décadas en el ojo público junto a Guillermo, la detectaba al instante. «Estoy completamente consciente del tipo de lugar que es este, señor Torres». Una pareja elegante cercana lanzó una mirada antes de apartarla. Fingiendo desinterés. «Entonces entenderá por qué debo ser firme». Carlos señaló hacia la salida, su rostro endureciéndose. «Hay una cafetería encantadora al otro lado de la calle donde probablemente se sentiría más cómoda». 2 empleados subalternos rondaban cerca, inseguros. Una mujer mayor con ojos cálidos, parecía reconocer a Isabel, su rostro nublado por la preocupación.
El otro, un joven, miraba al suelo, visiblemente incómodo con la escena que se desarrollaba. Me quedo aquí, declaró Isabel con firmeza. Mi esposo me pidió que lo encontrara aquí mismo en el vestíbulo. La fachada pulida de Carlos vaciló ligeramente. Mire, no sé qué juego está jugando, pero aquí no funcionará. Tenemos estrictas medidas de seguridad, especialmente para el evento de hoy. No estoy jugando a nada. Aún así, debo insistir. Su voz se alzó un poco. Muestre prueba de que es una huésped registrada, o tendré que pedirle que se vaya. Para entonces, varios huéspedes habían abandonado su fingida indiferencia por la escena. Un pequeño grupo de empleados se reunió cerca del mostrador principal, observando con distintos grados de inquietud. La mujer mayor dio un paso adelante, solo para congelarse cuando Carlos le lanzó una mirada cortante. Señor Torres, comenzó Isabel, su tono aún equilibrado, entiendo que está haciendo su trabajo, pero... No creo que lo entienda. Su paciencia visiblemente desgastada, Carlos señaló su atuendo. Este es el Hotel Corona Real. Mantenemos estándares específicos de vestimenta y comportamiento. Las mejillas de Isabel ardían, no de vergüenza, sino de una creciente indignación. Había pasado su día ayudando a quienes no podían pagar su próxima comida, y este hombre la juzgaba por no llevar ropa de diseñador. ¿Realmente me está juzgando por lo que llevo puesto? Estoy haciendo cumplir nuestras reglas. Esto no es un área pública. Ajustó su impecable corbata. Le he pedido amablemente. Váyase ahora, o tendré que involucrar a seguridad. La mujer mayor dio otro paso adelante. Señor Torres, tal vez. Basta, señora Clara, la silenció, sus ojos fijos en Isabel. Isabel mantuvo su posición, dolorosamente consciente de los espectadores. Podría revelar quién era y terminar con esto al instante, pero algo dentro de ella se negaba a darle esa victoria a este hombre. Bien, ladró Carlos, tomando su radio. Seguridad, por favor, vengan al vestíbulo principal. Un guardia de seguridad se acercó, visiblemente dudoso. Carlos señaló a Isabel. Escolte a esta persona fuera de las instalaciones. ¿Está seguro, señor?, se aventuró el guardia. Hágalo ahora, ordenó Carlos. Isabel sostuvo la mirada del gerente. Está cometiendo un grave error. La sonrisa de Carlos fue fina. El error fue suyo, pensar que podía entrar aquí vestida así. No es bienvenida aquí. El guardia se acercó a Isabel, su renuencia evidente. Señora, necesito que venga conmigo. Esto es absurdo, dijo Isabel, su voz elevándose lo justo para alcanzar a la creciente multitud de espectadores. Tengo todo el derecho de estar aquí. Carlos Torres se inclinó más cerca, su voz cayendo a un susurro áspero. No sé qué busca, quizás perseguir a un huésped rico, colarse en nuestro evento o simplemente querer atención, pero no va a pasar. Una oleada de indignación ardió en Isabel. Años navegando el escrutinio público la habían endurecido contra prejuicios y juicios rápidos, pero esto era descarado, incluso para esos estándares. ¿Mi intención? Ya dije que estoy aquí para encontrarme con mi esposo. Carlos soltó una risa corta y despectiva. Oh, claro. Y apuesto a que su esposo es uno de los VIPs aquí para la iniciativa de reforma global. De hecho, lo es, respondió Isabel, enderezándose, aunque seguía siendo notablemente más baja que el gerente. Exactamente. Sus palabras solo parecieron divertir más a Carlos. Con un exagerado giro de ojos, miró al guardia de seguridad. Sí, claro, por supuesto que lo es. Para entonces, varios huéspedes habían abandonado cualquier esfuerzo por ocultar su curiosidad. Algunos parecían mortificados, mientras que otros parecían disfrutar del espectáculo que se desarrollaba en el lujoso vestíbulo. Un puñado de empleados intercambiaban miradas preocupadas. La señora Clara, la trabajadora mayor, hizo otro intento. Señor Torres, tal vez deberíamos. Margarita, te dije que vuelvas a tu puesto, ladró Carlos, cortándola. Lo tengo bajo control. El guardia de seguridad se movió inquieto, visiblemente incómodo. Señor, quizás podríamos solo verificar. No hay nada que verificar, espetó Carlos, silenciándolo. Es perfectamente obvio.
Se giró hacia Isabel, su paciencia claramente agotada. Esta es tu última oportunidad. Vete en silencio, o te mostrarán la puerta. Un destello de cámara brilló, alguien tomaba una foto con su teléfono. El rostro de Isabel se calentó al convertirse en un espectáculo público, pero su determinación solo se fortaleció. Me quedo aquí hasta que llegue mi esposo, declaró con convicción. Está bien, como quieras. Carlos dio un asentimiento brusco al guardia. Sácala. El guardia extendió la mano tentativamente hacia el brazo de Isabel, claramente dividido por su papel en esta confrontación cada vez más incómoda. No me toques, dijo Isabel, su voz baja pero resuelta. Me iré sola. En ese momento, su compostura era innegable. Enderezó los hombros y comenzó a dirigirse hacia la salida, decidida a no dejar que Carlos viera que la había perturbado. Pero justo cuando dio su primer paso, las grandes puertas de vidrio del Hotel Corona Real se abrieron de par en par. El vestíbulo quedó en silencio. Guillermo Benítez estaba en la entrada, atrayendo todas las miradas sin esfuerzo. A sus 48 años, sus rasgos distintivos eran familiares para la mayoría en la sala. Su traje impecablemente cortado y su actitud segura señalaban importancia, incluso para aquellos que desconocían su identidad. Detrás de él, 2 asistentes y un equipo de seguridad se detuvieron respetuosamente mientras evaluaba la escena. Su mirada se fijó en Isabel al instante, su rostro pasando de una cálida expectativa a una preocupación silenciosa. La atmósfera del vestíbulo cambió en un instante. Murmullos se extendieron entre los espectadores. Varios huéspedes se enderezaron, ajustando su postura. El personal que había estado observando la disputa de repente encontró tareas urgentes en otro lugar. Carlos Torres, aún concentrado en Isabel con una sonrisa smug, no había registrado al recién llegado. Eso es, la salida está por allá. Pero el guardia de seguridad se había puesto pálido, sus ojos alternando entre Isabel y el hombre que acababa de entrar. Rápidamente retrocedió, manteniendo sus manos lejos de ella. Isabel permaneció inmóvil, observando cómo el reconocimiento se extendía por la sala. La presencia de Guillermo Benítez llenó el espacio, sus pasos firmes resonando en el suelo de mármol mientras las charlas se desvanecían. Se movía con la confianza relajada de alguien acostumbrado al foco de atención, pero sin un ápice de arrogancia. Isabel llamó, su voz rica atravesando el silencio del vestíbulo. Carlos Torres se quedó helado a mitad de un movimiento, el cambio en la energía de la sala finalmente impactándolo. Se giró lentamente, su rostro pasando de la molestia a la perplejidad al ver al destacado huésped dirigiéndose directamente hacia la mujer que había intentado expulsar. Guillermo, respondió Isabel, su tono tranquilo a pesar de la tensión de los últimos minutos. El shock recorrió visiblemente a Carlos, sus ojos se abrieron, su mandíbula cayendo ligeramente al comprender. Guillermo Benítez. El Guillermo Benítez avanzaba directo hacia la mujer con gorra y sudadera. Perdón por llegar tarde, dijo Guillermo, alcanzando a Isabel y tomando suavemente sus manos. Sus ojos escrutaron su rostro, captando rápidamente que algo estaba mal. ¿Todo bien aquí? Antes de que ella pudiera responder, otros comenzaron a acercarse. El gerente general del hotel apareció de la nada, su rostro iluminado con ansiosa anticipación. Señor Benítez, es un privilegio darle la bienvenida al Hotel Corona Real. Estábamos ansiosos por su llegada. Extendió la mano con entusiasmo. Guillermo le dio un breve asentimiento pero mantuvo su atención en Isabel. ¿Qué pasa aquí?, le preguntó suavemente. Carlos Torres permaneció paralizado, su rostro palideciendo. El guardia de seguridad ya se había retirado a una distancia segura. De repente absorto en el diseño del suelo de mármol. Su esposa solo estaba, comenzó Carlos, su voz quebrándose. Isabel sostuvo la mirada inquisitiva de Guillermo. El gerente tuvo un problema con que estuviera en el vestíbulo, dijo con sencillez. Estaba a punto de hacer que me escoltaran fuera cuando entraste. El rostro de Guillermo se tensó sutilmente, aunque su tono permaneció equilibrado. ¿Es eso cierto? La sonrisa del gerente general vaciló. Debe ser un malentendido. Lanzó a Carlos una mirada cortante, quien parecía momentáneamente sin palabras. El señor Torres es bastante nuevo en nuestro equipo. No tan nuevo, señaló Isabel en voz baja. Guillermo dirigió toda su atención a Carlos,
quien finalmente logró hablar. Señor Benítez, no tenía idea. Quiero decir, si hubiera sabido, tartamudeó, tirando nerviosamente de su corbata. Entonces, si hubieras sabido que era mi esposa, habrías actuado diferente. La pregunta de Guillermo quedó en el aire, su voz engañosamente casual. La señora Clara, la empleada mayor que había intentado intervenir antes, avanzó. Señor, advertí al señor Torres que la señora Benítez era una huésped importante, pero me ignoró. Carlos le lanzó una mirada venenosa, que ella ignoró deliberadamente. Para entonces, un pequeño grupo se había reunido a una distancia educada, absorbiendo el drama que se desarrollaba. Los murmullos se extendieron mientras los huéspedes y el personal comenzaban a reconocer no solo a Guillermo, sino también a Isabel Benítez, celebrada por su incansable labor benéfica y su activismo junto a los esfuerzos políticos de su esposo. Explíquenme qué pasó, dijo Guillermo, sin dirigirse a nadie en particular, sus ojos moviéndose entre Isabel, Carlos y el personal cercano. La señora Clara habló de nuevo. El señor Torres exigió que la señora Benítez se fuera por su ropa. Sugirió que no encajaba aquí y amenazó con llamar a seguridad para obligarla a salir. El rostro de Carlos se puso escarlata. No fue exactamente así, solo estaba haciendo cumplir nuestras políticas. Políticas, repitió Guillermo, arqueando una ceja. ¿Qué tipo de políticas son esas, señor Torres? Tenemos una reputación que proteger, insistió Carlos, aunque su confianza previa se había evaporado, especialmente con el evento de hoy. ¿Cómo podía saber que ella era su esposa? Esta mujer, dijo Guillermo deliberadamente, es Isabel Benítez. Pero más importante, es un ser humano que merece cortesía básica, sin importar con quién esté casada o que lleve puesto. El gerente general asintió con entusiasmo. Totalmente de acuerdo, señor Benítez. El Hotel Corona Real trata a todos los huéspedes con igual respeto. Se giró hacia Carlos, su rostro tormentoso a pesar de su sonrisa forzada. El señor Torres y yo tendremos una charla exhaustiva sobre nuestros estándares de servicio al huésped. Guillermo volvió su atención a Isabel. ¿Estás bien? Ella asintió, apretando suavemente su mano. Estoy bien. Solo ansío subir y prepararme para la cena. Por supuesto, dijo él, luego se giró hacia el gerente general. Asumo que nuestra suite está lista. Absolutamente, señor. La suite presidencial está preparada exactamente según sus preferencias. Hizo un gesto hacia los ascensores. Por favor, permítame mostrarles el camino personalmente. Mientras la pareja se dirigía a los ascensores, Carlos Torres permaneció congelado, su carrera desmoronándose ante él. La suite presidencial del Hotel Corona Real ocupaba todo el último piso, con vistas impresionantes a través de ventanales de suelo a techo. Dentro, Isabel se sentó en el borde de un sofá lujoso, aún con su ropa casual, mientras Guillermo aflojaba su corbata. Deberías haberme enviado un mensaje, dijo, su voz cargada de preocupación. Isabel esbozó una sonrisa irónica. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamarte y decir, oye, están echando a tu esposa porque no se ve lo suficientemente elegante. Exactamente eso, respondió Guillermo, sentándose a su lado y tomando suavemente su mano. No es la primera vez que lidias con algo así. Y probablemente no será la última, dijo ella con un suspiro. La gente solo ve lo que está preparada para ver. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. Guillermo abrió y encontró a Eduardo Márquez, el gerente general del hotel, con un aire genuinamente arrepentido. Señor y señora Benítez, no puedo expresar cuánto lamentamos lo que pasó abajo. Su sinceridad era evidente. Ese comportamiento no refleja los principios del Hotel Corona Real. Pero aún así ocurrió, señaló Guillermo con firmeza. Absolutamente, señor, dijo Eduardo, asintiendo solemnemente. Estoy aquí para asegurarles que estamos tomando medidas. El señor Torres ha sido suspendido mientras investigamos a fondo el asunto. Isabel se puso de pie. ¿Es realmente la mejor solución? Se equivocó, claro, pero aún así. Ambos hombres la miraron, visiblemente sorprendidos. Un error basado en prejuicios, observó Guillermo. Cierto, concedió ella. Pero despedirlo no corregirá esos prejuicios. Solo reaparecerán en otro lugar. Eduardo tosió incómodo.
Señora Benítez, sus acciones fueron inaceptables. No digo que no lo fueran, aclaró Isabel. Solo pienso que podría haber una mejor manera de manejar esto. En el quinto piso, Carlos Torres estaba sentado en una oficina estrecha, su carrera desmoronándose a su alrededor. 2 décadas escalando en la industria hotelera, posiblemente destruidas en solo 15 minutos. Dejó caer su rostro entre las manos. Un suave golpe lo hizo levantar la vista. La señora Clara estaba en la puerta, su expresión difícil de descifrar. ¿Vienes a restregármelo?, preguntó, su voz cargada de amargura. Nada de eso, dijo ella, entrando y cerrando la puerta. Estoy aquí para decirte que todavía tienes una oportunidad de arreglar esto. Carlos soltó una risa seca y sin humor. ¿Arreglar esto? Acabo de ofender a la esposa de Guillermo Benítez. No hay vuelta atrás de eso. No con esa actitud, replicó ella con firmeza. Llevo 15 años aquí, ¿sabes? Me he cruzado con la señora Benítez muchas veces. ¿Sabe mi nombre?, pregunta por mis nietos. Como se suponía que iba a saber quién era, espetó Carlos. La señora Clara lo miró con severidad. Ese es el punto. No deberías necesitar saber el estatus de alguien para mostrarle respeto básico. En la suite presidencial, Isabel se había cambiado a un elegante vestido negro, preparándose para la cena formal de la noche. Guillermo la observaba con silenciosa admiración mientras ella abrochaba un discreto collar de perlas. Eres demasiado indulgente, dijo suavemente. No se trata de dejarlo libre, respondió ella, encontrando su mirada en el espejo. ¿Se trata de generar un cambio? ¿De qué sirve despedir a Carlos Torres? Solo llevaría sus mismas actitudes a otro hotel. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó él. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tengo algo en mente. La gala benéfica estaba en pleno apogeo en el salón de baile del Hotel Corona Real, vibrante de energía. Cientos de huéspedes prominentes se mezclaban alrededor de mesas decoradas con centros de mesa ornamentados. En la mesa principal, Guillermo e Isabel Benítez atendían un flujo constante de simpatizantes y asociados. Cerca de la entrada de servicio, Carlos Torres estaba de pie, con los nervios a flor de piel, inesperadamente llamado desde su oficina donde había estado recogiendo su escritorio. Ajustó su corbata, inseguro de por qué lo habían convocado al salón en lugar de ser discretamente despedido. La señora Clara apareció a su lado. «Te están esperando». «¿Quién?», preguntó, su voz tensa por la ansiedad. «Los Benítez», respondió ella. El estómago de Carlos dio un vuelco. «Van a hacer un ejemplo público de mí». Solo ve, lo instó, dándole un suave empujón hacia adelante. Con el corazón acelerado, Carlos se dirigió a la mesa principal. La sala se aquietó cuando los huéspedes notaron su acercamiento. Guillermo Benítez levantó la vista, su rostro indescifrable. A su lado, Isabel Benítez lo observó con ojos firmes y serenos. «Señor Torres», dijo Guillermo, reconociéndolo. «Mi esposa tiene una propuesta para usted». Isabel lo enfrentó directamente. «Señor Torres, tengo entendido que ha sido suspendido». Carlos tragó con dificultad. «Sí, señora». «¿Y si, en cambio, asumiera una tarea especial?». El centro comunitario donde Isabel hacía voluntariado era un contraste total con la grandeza del Hotel Corona Real. Ubicado en un vecindario en dificultades, el modesto edificio de ladrillo era un recurso vital para muchas familias. Una semana después del incidente en el hotel, Carlos Torres estaba en su sencilla cocina, con las mangas arremangadas, un delantal protegiendo su aún impecable atuendo. El sudor perlaba su frente mientras vertía cuidadosamente estofado de verduras en recipientes. Al otro lado de la cocina, Isabel se movía con soltura, coordinando entregas de comidas. Miró a Carlos, notando el cuidado preciso incluso en esta tarea humilde. «¿Cómo vas por ahí?», preguntó, acercándose a su estación. «Lo estoy manejando», dijo, algo rígido. «Aunque esta cocina podría usar algo de optimización. He estado pensando en formas de mejorar la eficiencia». Isabel sonrió. «¿Siempre el gerente, eh?». Carlos levantó la vista, repentinamente consciente de sí mismo. «No quise sonar, realmente estoy agradecido por esta oportunidad, señora Benítez». «Llámame Isabel», corrigió ella. «Y esto no es un regalo»,
Carlos. Estás trabajando por esta oportunidad. El acuerdo era claro. En lugar de ser despedido, Carlos pasaría un mes como voluntario en el centro comunitario junto con sus responsabilidades en el hotel. La experiencia culminaría con él liderando una recaudación de fondos benéfica en el Hotel Corona Real, con todas las ganancias destinadas al centro. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Carlos tentativamente, aún midiendo cuidadosamente las porciones. «Claro», respondió ella. «¿Por qué darme esta oportunidad? Después de cómo actué, la mayoría habría exigido mi despido». Isabel hizo una pausa, reflexionando sobre su pregunta. ¿Qué lograría despedirte? Estarías sin trabajo, pero ¿habría cambiado tu perspectiva en algo? Carlos no tuvo respuesta. Toda mi vida ha sido sobre construir puentes, continuó ella. A veces, la única forma de cambiar la perspectiva de alguien es colocarlo en una nueva situación. Fuera de la cocina, Sofía, la directora del centro, se acercó con un portapapeles en la mano. Isabel, tenemos 15 familias extra llegando hoy. Lo resolveremos, dijo Isabel con confianza. Carlos, ¿puedes ayudarnos a reorganizar el plan de distribución? Por primera vez ese día, Carlos mostró una sonrisa genuina. De hecho, tengo algunas ideas. Para la tarde, el centro había logrado atender a más de 200 familias. Carlos estaba junto a la entrada, repartiendo paquetes de comida y tomando notas en su teléfono. ¿Qué estás escribiendo ahí?, preguntó Isabel, uniéndose a él. Ideas para la recaudación de fondos, dijo. Estoy pensando en formas de entusiasmar a los clientes habituales del hotel con el trabajo del centro. Isabel lo miró pensativamente. Sabes, eres bastante bueno en esto cuando no estás atrapado juzgando a la gente. Carlos se veía avergonzado, un rubor de incomodidad cruzando su rostro. Me lo merecía. No, dijo ella suavemente. Lo que tienes es una oportunidad de hacerlo mejor. Todos merecemos eso. Un mes después, el salón de baile del Hotel Corona Real estaba engalanado para la recaudación de fondos del centro comunitario. Carlos Torres, de vuelta en su rol como gerente del hotel, dio la bienvenida personalmente a cada huésped, ya fueran donantes adinerados o voluntarios del centro, tratando a todos con el mismo respeto. Cuando Guillermo Benítez subió al escenario para su discurso, asintió hacia su esposa cercana. La verdadera prueba de nuestra sociedad no es cómo tratamos a aquellos que admiramos o tememos. Es cómo tratamos a aquellos que pensamos que no tienen nada que ofrecernos. Al otro lado de la sala, Carlos encontró la mirada de Isabel y le dio un asentimiento sutil, reconociendo la lección que había interiorizado. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con un solo cambio de perspectiva. Si esta historia te conmovió, recuerda que el verdadero carácter se muestra en cómo tratamos a todos, no solo a los influyentes. Deja un comentario con desde donde estás leyendo y presiona suscribirte para más historias que resaltan lo que realmente importa en la vida.